Yo me estuve haciendo algunos apuntes de cosas que fueron saliendo, tanto en el panel de presentación como en las presentaciones que se hicieron recién en el marco del taller. Y me quedaron algunas ideas para conversar respecto a dos conceptos que claramente han estado presentes en esta primera parte de la mañana, que son el de articulación público-privada y el de sustentabilidad. Sin intención de dar definiciones al respecto, porque no las tengo, sino de, sumar elementos, poner algunos ingredientes más para la discusión y la reflexión en lo que queda de esta jornada. Al principio, Beatriz mencionó una idea de la articulación público-privada como precondición para la sustentabilidad. Y salió varias veces después también en los talleres este tema de articulación, a veces como articulación, a veces como compromiso, como coordinación de acciones. Y a mí la primera reflexión que me surge de eso es que nos falta una pata ahí, porque hablamos de articulación público-privada y yo creo que tenemos que agregarle comunitaria, o esa tercera pata que me parece que es comunitaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema es que cuando uno mira el funcionamiento de las sociedades, yo soy politólogo, sociólogo, o sea que tengo una inclinación ya a esta altura de mi vida casi natural a mirar el funcionamiento y el tipo de relaciones que se dan a nivel de la sociedad. Y uno podría sintetizar diciendo que en toda sociedad, en Bariloche, ahora y antes de las cenizas también, en Rosario, que es de donde vengo, en una sociedad de otro país, en este tiempo histórico, en otro tiempo histórico. En las sociedades hay tres procesos sociales fundamentales. Aquellos que se dan al nivel de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, propiamente dicha, que son los procesos identitarios, culturales, la construcción de relaciones de convivencia, de confianza, un concepto que apareció en algún momento. Es decir, somos seres gregarios, somos seres que vivimos en comunidad y eso genera determinado tipo de procesos, amistosos, a veces más tensionados, pero hay ahí claramente actores y roles muy concretos. O sea, toda sociedad tiene una sociedad civil propiamente dicha. Después esa sociedad produce todo aquello que necesita para subsistir, desde los alimentos, la vestimenta, la construcción de vivienda, los caminos, los medios de transporte, todo aquello que forma parte de desenvolver la vida cotidiana, que es la esfera propiamente de los procesos económicos, productivos, laborales. Y a su vez, toda sociedad necesita alguna instancia de regulación de esa convivencia. Y hay todas largas teorías al respecto, históricamente, respecto a cómo son los hombres en comunidad, ¿no? Si el hombre es lobo del hombre o convivimos más armónicamente porque somos seres racionales, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un ámbito de regulación que hoy le llamamos Estado, sea Estado local, sea Estado provincial, sea Estado nacional, en otras épocas se le llamó reino, se le llamó polis. Entonces, está esa última esfera, que es la esfera de lo público, la esfera de la regulación del Estado. La segunda, la intermedia, de la producción, que hoy la asignamos a la esfera privada, pero que no necesariamente es privada. Es privada porque estamos en sociedades capitalistas, podría ser comunitaria, podría ser cooperativa, puede ser, como en realidad es en muchas de nuestras ciudades, una esfera donde convergen actores de mercado, propiamente dicho, o actores de empresas públicas o de empresas sociales, de economía solidaria, etcétera, etcétera. Pero que es lo que en general llamamos el ámbito privado, porque lo que predomina, reitero, son las lógicas del mercado en clave capitalista. Pero la primera que mencioné, que es la esfera
de la comunidad, del ciudadano, de la sociedad civil propiamente dicha, tiene otras lógicas propias, tiene otros actores, con lo cual también tiene que ser invitado a la mesa de la articulación. Entonces propongo que ampliemos el concepto de articulación público-privada al de articulación público-privada comunitaria en ese orden inverso, porque si no nos va a quedar una pata afuera. Porque no todos los actores sociales que necesitamos para el desarrollo sustentable, para la producción de ciudad y demás, están o en el sector público o en el sector privado, están en otro lado. Y entonces hay que identificarlos, porque me parece que los conceptos, las palabras también construyen realidad. Y si no cometemos alguna omisión, a mí también me pasa, es decir, cada vez que hablamos de la articulación es casi como una cuestión de latiguillo decirlo público-privado, pero hay que ampliar un poco esa cuestión por un hecho del enorme caudal de actores que hay allí representados y que además, cuando trabajamos en temas de sustentabilidad, es necesario que participen, que protagonisten, en su calidad de vecino, en su calidad de miembro de una ONG, de una fundación, etcétera, etcétera. O de un grupo religioso, que también son parte de esa sociedad civil en sentido amplio. Muy bien, esos actores tenemos, porque todos somos actores de una sociedad, tenemos particularidades, nos insertamos de manera distinta, incidimos de manera distinta sobre esa realidad. No todos tenemos la misma capacidad de incidencia. Es claro, en el panel inaugural había personas con una alta capacidad de incidencia sobre su comunidad, sobre su territorio, ¿no? Los alcaldes. Pero también otros, el referente de un grupo privado o de una cámara empresarial, el referente académico, personajes de la sociedad, un cura con mucho prestigio sobre la comunidad local. Es decir, la incidencia de los actores no es similar y eso es bastante obvio. Y a su vez, interpretamos todos los actores sociales la realidad social sobre la que actuamos de manera distinta o de manera particular, porque todos tenemos intereses, porque todos tenemos prioridades, porque todos tenemos ideología, por más que muchas veces no seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? Un profesor me solía decir, la ideología es como el ombligo, todos tenemos al menos uno. Entonces todos tenemos ideología, porque todos tenemos una manera de mirar la realidad, miramos desde algún lugar, del lugar de mis intereses, de mi herencia, de mi condición social, de mis prioridades, de mis urgencias, de mis amistades y mis enemistades. Entonces, si somos sujetos que nos insertamos de manera particular, diferente en la sociedad, que incidimos de manera particular y diferente sobre esa realidad social y que la interpretamos de manera particular y diferente a esa realidad social, es claro que en el momento de la búsqueda de coordinación de acciones entre esa enorme diversidad de actores ocurran muchas cosas. Básicamente pueden ocurrir que establezcamos relaciones de tipo colaborativas, pero también es posible que establezcamos relaciones de tipo competitivas, pero también es posible que establezcamos relaciones de tipo conflictivas. Entonces, la realidad social es una realidad donde todo eso convive. ¿Por qué digo esto? Porque la articulación público-privada comunitaria no es algo al alcance de la mano. Es una construcción, implica un desafío muy grande de una sociedad. No está necesariamente dado porque todos somos buenos, todos queremos lo mismo y todos somos seres racionales, entonces ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Y no nos vamos a poner de acuerdo probablemente. No necesariamente va a ocurrir así, porque van a aparecer nuestros intereses, nuestras prioridades, nuestras incidencias, nuestras oportunidades, todo esto que venimos diciendo. Entonces, la articulación público-privada es un elemento fundamental para la construcción de sustentabilidad, para trabajar en ciudades sustentables, pero es
una cuestión que hay que buscar, es una cuestión que hay que generar, que hay que transitar. El intendente de Bariloche mencionaba que ante situaciones de crisis como la que está atravesando esta ciudad, esta región, en realidad, nos buscamos más. Y está bien eso que decía, es cierto, nos buscamos más. O sea, hay mayor necesidad de contar con el otro, con los otros, para afrontar los desafíos que tenemos por delante. A veces cuando las cosas nos van bien, tendemos a cada uno a aislarnos en lo nuestro, total las cosas van bien, no hay mucho que modificar. Son las situaciones críticas por las que atraviesa una sociedad, sea un país, una región, una localidad, las que invitan a profundizar la búsqueda de la articulación y la coordinación de políticas. Lo que quiero agregar a eso que fue dicho aquí, con esta rápida introducción sociológica, es que esa búsqueda no es inocente, que esa búsqueda de la articulación no necesariamente está preestablecida o está dada de antemano, es algo que tenemos que construir. Para ello aparece, como muy bien mencionó Beatriz al principio, viste Beatriz que te castigo ahí un poquito con el concepto de articulación, pero Beatriz introdujo el concepto clave en todo esto, que es el de la política. Yo voy a volver sobre esto a la tarde, pero solamente decir dos cosas al respecto. La política me parece que tiene un sentido restringido, que es, como algún integrante de la mesa muy gráficamente decía, aquello que hacemos cada 2 años un domingo a la mañana, ¿no? Que es ir a votar. Nosotros como ciudadanos nos ponen en ese lugar, porque tenemos la interpretación que la política es aquello que hacen los políticos, los que ocupan cargos, los que les gusta figurar, hasta tenemos, en ese sentido restringido, hasta tenemos una idea medio desvalorizante o despectiva de la cosa política, ¿no? Lo hacen otro y siempre hay alguna turbiedad ahí en el medio. En realidad, me parece que lo que Beatriz está introduciendo es el sentido amplio de la política como praxis transformadora, como aquella posibilidad de cambiar la realidad en la que estamos, de mejorarla, para lograr algunas de las cosas tan hermosas que ponemos cuando hablamos de sustentabilidad, calidad de vida, cuidado de la naturaleza, confianza ciudadana, compromiso cívico, etcétera, etcétera. Todo eso, o alcanzar todo eso, no es otra cosa que hacer política en un sentido amplio como praxis de transformación. Sintetizo y cierro entonces esta breve introducción. Creo que la articulación entre actores diversos de una sociedad, públicos, privados, comunitarios, para lograr mejorar nuestras posibilidades de hacer sustentable el desarrollo de los ámbitos territoriales donde vivimos, la ciudad, la región y demás, es fundamentalmente un compromiso político. Un compromiso político que implica varias cosas, que implica, y lo tiro así como introducción para profundizar también, en todo caso a la tarde, una concepción ética, y eso se salió mucho aquí, implica una idea de un sujeto comprometido, implica una idea de responsabilidad social, implica una idea de compromiso, que son componentes de la ética política, de la ética del desarrollo, como se suele mencionar hoy día. Pero también implica aspectos propios de la política como acción de cambio, que tienen que ver con capacidad de gestión. La política también implica que seamos capaces de gestionar aquellos desafíos que estamos enfrentando, y eso tendrá que ver no solo con educación, sino con tener buenas administraciones, con tener buenas regulaciones, leyes, instituciones adecuadas para eso, y también implica capacidad de tener un proyecto, planificación. Entonces, construir sustentabilidad es un compromiso político que tiene que ver con valores, pero también con herramientas muy concretas de acción que tienen mucha cercanía a estas ideas de planificación, del desarrollo, de regulación, porque si hay conflicto inherente en las sociedades tenemos que regular, y en esa regulación algunos ganan, otros pierden, y eso es la lucha democrática, sin ir más lejos. En fin, ideas como para ir profundizando,
pero la articulación entre actores diversos para lograr sustentabilidad, planteo que es un desafío político que no solo se construye del componente ético de la política, que fue el que más salió en la mañana, sino también del componente gestional, del componente instrumental de la política. Hay que tener posibilidad de planificar, de hacer proyectos, de hacer talleres, de formular, de priorizar, de tomar decisiones en ese sentido para ver qué rumbo le vamos dando al proceso de construcción de sustentabilidad en los territorios donde vivimos. En fin, esto para empezar y pasamos con Mauricio, que seguramente va a tener cosas más interesantes que decir. Gracias.